Saludos hermanos y hermanas, feliz lunes 23 de agosto, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, cuando celebramos la memoria de Santa Rosa de Lima, patrona de Latinoamérica, patrona de las Filipinas, patrona también una santa muy querida en el Perú, pues porque Santa Rosa de Lima es peruana. Un saludo para todos mis hermanos peruanos, todos los que hacen parte de aquí en nuestra comunidad y todos los que siguen este evangelio. Hoy escuchamos en el Evangelio de Mateo el capítulo 23, los versículos 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Tremendo evangelio el que tenemos en el día de hoy. Recuerden que la semana pasada había dicho que cuando Jesús llega a Jerusalén, aquí en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús llega a Jerusalén, su interacción con los líderes religiosos se vuelve más fuerte. Entonces hay unos encuentros más fuertes. Aquí pues tenemos un ejemplo. Este Evangelio ha sido llamado por los estudiosos de la Biblia los ayes de Jesús, los ay de ustedes, escribas y fariseos. Esta denuncia que hace Jesús a un estilo particular de vivir la religión, especialmente hacia los líderes religiosos. Son 7 ayes que ya vamos a escuchar. Entonces vamos a seguir escuchando en estos días. Y el cargo o la condena, la acusación, mejor, más importante que hace Jesús aquí hacia los escribas y los fariseos es la hipocresía que se manifiesta. Y aquí voy a citar a este autor que yo sigo de una manera especial, el padre Daniel Harrington, un jesuita muy interesante. Dice, la acusación fundamental es la hipocresía, es decir, como este espacio, este hueco grandísimo que hay entre la apariencia y la realidad, entre el hacer y el decir, causada por una desorientación jerárquica de los valores, ¿sí? Y un excesivo énfasis en las cosas externas, olvidando lo interior. De eso se trata esta acusación. Aquí entonces Jesús utiliza el tono de los profetas en el antiguo Israel, que denunciaban valientemente los excesos de los líderes y su falta de compasión, su falta de cercanía, especialmente hacia los pobres y hacia los necesitados, que estaban muy interesados en la letra menuda de la alianza, pero olvidaban como todo el asunto gordo o fundamental de lo que significa la experiencia del reino de Dios y de la alianza. Infortunadamente, esa misma denuncia que hace Jesús aquí a los líderes religiosos, no lo está haciendo para todo el pueblo de Israel, sino para los líderes religiosos, también se podría aplicar a nosotros, no solamente a los curas y monjas, a los líderes religiosos, sino a muchos cristianos que estamos a veces más preocupados en mirar las equivocaciones y los errores de los demás que en vivir un evangelio de compasión y de misericordia, que fue el evangelio que predicó Jesús. Es muy fácil que nosotros nos veamos envueltos o nos volvamos escrupulosos en algunos asuntos menores de la religión y de las normas y nos olvidemos o perdamos de vista lo que significa todo esto de seguir a Jesús, de ser discípulo suyo, de hacer parte de una comunidad eclesial, de
vivir la religión, ¿sí? Es fácil que nos volvamos escrupulosos con respecto a ciertas cosas. Hay una cosa interesante aquí en el Evangelio de Mateo, y es que al principio del Evangelio, recuerden que el capítulo 23 ya estamos llegando al final del viaje de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Ya Jesús está en Jerusalén, a puertas de vivir un momento importante que es su pasión y su muerte. Pero al principio del viaje, cuando Jesús todavía está al norte del país, en el capítulo 5 el Evangelio de Mateo ha presentado las beatitudes, las bienaventuranzas. Entonces podríamos hacer un paralelo entre las 9 bienaventuranzas y los 7 ayes de Jesús para mirar cómo en contraste dos formas de vivir la experiencia cristiana. Una, los ayes, que denuncian precisamente una religión fría, distante, sin misericordia, acusadora, condenatoria, y las beatitudes, las bienaventuranzas que anuncian más bien la llegada, la inauguración del reino de los cielos para los pobres, los marginados, los que sufren, los que están expulsados, los que no tienen nada, etcétera, etcétera. Dos formas muy interesantes de revisar también como nuestra experiencia de vida religiosa. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Me gusta cuando escucho estos evangelios así, Jesús predicando fuerte, hacer el ejercicio que San Ignacio de Loyola propone en sus ejercicios espirituales, y es usar la imaginación. Entonces cierro los ojos, escucho nuevamente el evangelio y me imagino a Jesús, sus caras, su lenguaje corporal, cómo está, bueno, y trato también de entender un poco lo que Él me quiere decir a través de estos evangelios. Antes del cafecito y de la bendición final, quiero darle un saludo muy especial a la comunidad de la Pastoral Creativa, el Padre Ram y todos sus hermanos y hermanas en México, en Ciudad de México y bueno, en muchas otras partes de México y también de Latinoamérica, que siguen este proyecto pastoral bellísimo. Gracias por invitarme a ser parte también todos los días de su compartir, de su lección divina. Les recomiendo que entren a su página en Facebook. Me pareció un proyecto absolutamente maravilloso, muy refrescante, muy bonito. Es una parroquia virtual, pastoral creativa. Padre Ramiro, Padre Ram, muchas gracias, hermano, por invitarme, y a ustedes también por acogerme todos los días en su casa. Y bueno, nos tomamos un cafecito en el día de hoy y nos veremos mañana con el mensaje del evangelio, y que el Señor, perdón por el ruido, que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao.